presencia esta noche y al Laboratorio Salcom también por la invitación para esta charla. El día de hoy he preparado para ustedes una charla respecto al lente Vivity que tiene la tecnología de los lentes de visión extendida. Es una tecnología distinta al mismo grupo al que pertenece, así que es muy interesante conocerla para poder indicarlo bien en nuestros pacientes y conseguir los mejores resultados y sus mejores indicaciones. Estos son mis conflictos de interés. Esta charla la he preparado por encargo de Laboratorios Alcon. Vamos a tener la primera mitad de la revisión en base a los principios, a los modelos y a los tipos de lentes EDOF y clasificar el Vivity dentro de ellos. Y la segunda parte en reportes de estudios ya clínicos y de laboratorio. Entonces, para entender esta tecnología debemos definir muy bien a qué se refieren los lentes EDOF o de visión extendida. Este modelo de lentes es el que se caracteriza por tener un solo punto focal, pero contiguo y alargado. Y eso hace que mejore la profundidad de enfoque para buscar una adición de visión hacia el intermedio. El lente EDOF ideal debe proporcionar un enfoque nítido a visión lejana, igual como un lente monofocal convencional, pero con un rango amplio y que va desde el neutro, desde el plano, hasta el -1.50, brindando al paciente una excelente visión lejana y también intermedia. Estos lentes se han estado utilizando también para mini monovisión, ya que como no dan una visión cercana óptima, aunque sí funcional, que lo vamos a ver más adelante, una estrategia para conseguir una mejor visión cercana es utilizar uno de los lentes en el ojo no dominante, buscando un target algo miope de aproximadamente -0.5 dioptrías. Y con eso, en ese ojo, ganar algo de visión cercana y una mayor independencia de lentes. Entonces, aquí tenemos en la gráfica, en la parte de arriba, cómo sería la distribución de la luz en un lente monofocal convencional. Un solo punto de enfoque en la retina para visión lejana. Eh, los lentes multifocales, a diferencia de estos, ya tienen distintos puntos de enfoque. En este ejemplo, un lente bifocal donde tiene también un punto de enfoque en la retina, pero un punto adicional para visión cercana. Sin embargo, hay una transición entre estos dos puntos donde hay una distorsión y aberraciones ópticas que pueden ocasionar algunas molestias visuales y disfotopsias, como vamos a ver más adelante. Entonces, la tecnología de los lentes de profundidad de foco, de visión extendida, hace que sea un solo punto de enfoque, igual que un monofocal, es un solo punto de enfoque, pero es un punto elongado. Y eso elimina las distorsiones visuales que pueden haber entre distintos puntos de enfoque, como en otros modelos de lentes. Entonces, las disfotopsias que se presentan en algunos modelos de lentes con tecnologías difractivas o refractivas, con otras características, son prácticamente eliminadas en los modelos de lentes EDOF. Este es un estudio que fue reportado, es un estudio en laboratorio, donde se describe cuáles son las características del lente BBT, evaluando la función de dispersión de punto y la función de transferencia de modulación, evaluando la distribución de la energía y el rango de visión, así como también en las imágenes pinhole. Lo que mostró aquí en los resultados que vamos a ver a continuación es que este lente BBT de visión extendida no tiene tecnología difractiva y ofrece una profundidad de enfoque continua como lo pide ser un lente EDOF puro,
utilizando algo muy importante, toda la luz disponible. No hay dispersión ni pérdida de halos de luz de energía. Entonces, aquí podemos ver en esta parte de la gráfica cómo sería la simulación de la dispersión de la luz en un lente monofocal, un IQ, perdón, ¿sí? Ok. Un lente monofocal, un Acrisoft IQ, tiene un solo haz de luz enfocado hacia visión lejana. Un lente EDOF como el Symphony, pero con tecnología difractiva, entonces tiene enfoque a visión lejana y también tiene enfoque a visión intermedia, más o menos a 66 centímetros, pero hay una zona de transición donde por su tecnología difractiva genera algunas molestias de halos y de dispersión de luz, de disfotopsias. El lente Panoptix trifocal da también distintos puntos de enfoque, tanto a visión lejana, a visión intermedia y a visión cercana, pero también en este caso es una tecnología difractiva también y con las mismas desventajas en ese sentido versus el siguiente que sería el lente de visión extendida que vamos a revisar esta noche, que es el VVT. Es un solo punto de enfoque, como en la primera imagen, pero es un punto alargado. No hay transiciones, no hay zonas de pérdida de luz y alcanza más o menos una adición de 1.5 dioptrías para visión intermedia adecuada a una distancia más o menos de 66 centímetros. Las mediciones de la función de transferencia de modulación para este lente con luz policromática en distintos tamaños de pupila a 3 y a 4.5 milímetros, las podemos ver aquí. En esta curva de desenfoque vemos como el lente Vivity, que sería la línea celeste, comparada con el lente monofocal IQ, muestra un mayor aplanamiento y un alargamiento de la curva de desenfoque, más o menos hasta 1.5 dioptrías. Y aquí podemos ver cómo se podría comportar, es una simulación del halo de luz en un modelo de lente intraocular difractivo, con los halos que pueden ocasionar por su misma característica de tecnología, versus un lente VVT cuya dispersión de luz en las imágenes de estenopeico son muy similares a un lente monofocal, en este caso el IQ. Prácticamente no habría diferencia y no esperaría uno distorsiones y halos en este lente de visión extendida. Entonces, quería que revisemos más o menos para entender cuáles son las características para poder definir un lente EDOF propiamente dicho. Em, el, el enfoque de un lente neutro, por ejemplo, sería a un solo punto, a la retina todos los haces de luz. En el caso de la miopía también es un solo punto, pero todo está por delante de la retina, por lo tanto este sería más o menos el esquema de una miopía de 1.5 dioptrías. En el caso del astigmatismo, por ejemplo, un astigmatismo miópico, tendríamos dos puntos de enfoque, uno neutro en la retina y otro, en este ejemplo, a 1.5 dioptrías por delante de la retina, y en el intermedio, una visión borrosa por la distorsión entre los dos puntos de enfoque. Y entonces lo que buscaríamos con un lente EDOF serían estas características. Este sería el esquema de lo que representaría un lente intraocular EDOF ideal. Este lente debería de tener el punto de enfoque de visión lejana igual que un ojo hemétrope, un solo punto de enfoque que se elongue hasta más o menos 1.5 dioptrías para ser un verdadero EDOF, y que sea un solo punto. Estos son tres características. Igual
en visión lejana que un monofocal, una adición de por lo menos 1.5 dioptrías y un solo punto de enfoque. Entonces, estos lentes pueden clasificarse dependiendo de sus potenciales mecanismos de acción, que pueden ser varios. El año pasado y este año se están presentando ya en Facoelche de este año se han presentado algunas clasificaciones distintas de los lentes intraoculares. Están apareciendo tantos modelos de lentes intraoculares que la clasificación está siendo cada vez más amplia, así que está queriendo simplificarse eso, ya no clasificar a los lentes por sus características, ya sea refractivos, difractivos, EDOF, porque empezaron a aparecer muchas terminologías distintas, sino más bien en los efectos visuales que traen los lentes. Y eso considerando la visión que otorgan a distintas distancias. Entonces parece que va a entrar en vigencia esa clasificación, eso está muy reciente, pero por lo que tenemos ahorita, es lo que les voy a mostrar, es la clasificación de los lentes EDOF que muestra la Academia Americana al momento. Entonces, los lentes EDOF los clasifica la Academia, que es una forma de hacerlo, en tres tipos. El primer tipo de lentes EDOF son los lentes de pequeña apertura. Estos lentes aumentan la profundidad de enfoque y la profundidad de campo debido a un efecto estenopeico. Prácticamente es colocar un agujero estenopeico dentro del ojo en un lente intraocular. Esto cumple con las condiciones para ser clasificado como un lente EDOF, porque lo que hace es simplemente bloquear los haces de luz periféricos y dejar pasar solamente los haces de luz centrales, formando un círculo hacia la mácula. Eso hace que la visión lejana sea buena, que tenga una extensión de la profundidad del foco de más o menos hasta 1.5 dioptrías, que es lo que pide la clasificación para ser llamado un EDOF. Sin embargo, el bloqueo tan alto de la cantidad de luz trae problemas, por ejemplo, con baja iluminación y reducción del campo visual. Estos lentes tienen algunas indicaciones muy específicas, como por ejemplo, córneas demasiado aberradas pueden ser una buena alternativa. Pacientes que tengan queratotomías arqueadas, córneas muy irregulares, eh, córneas postraumáticas, etcétera. El segundo grupo de lentes EDOF son los que llaman monofocales mejorados o monofocales plus o monofocales EDOF. Tienen distintas terminologías. Estos lentes tienen una tecnología que altera la geometría óptica central del lente, provocando un cambio en la potencia entre el centro y la periferia. O sea, lo que hacen es inducir una aberración esférica. Pueden aumentar la potencia central del lente o alargando el foco mediante un efecto de modulación del frente de onda. Entonces, recordemos que la aberración esférica no deja de ser una aberración. La tenemos clasificada en el cuarto orden, en el polinomio de Zernike, y puede ser positiva o negativa. Entonces, un lente que no induce aberración esférica hace que tanto los rayos de luz periféricos como centrales lleguen todos al mismo punto en la retina. En el caso de la aberración esférica negativa, hay una diferencia en la refracción de las haces de luz entre la periferia y el centro, y van a terminar algunos rayos de luz por detrás de la retina. Y en la aberración esférica positiva, por delante. Entonces, lo que hacen estos lentes monofocales es que cambian de alguna manera la curvatura central del lente para que algunos rayos vayan por delante de la retina. Y con eso consiguen elongar el foco. Sin embargo, estos lentes, con esta tecnología, por lo menos hasta ahora, alcanzan una adición de 0.5 dioptrías, no más. Y para realmente ser clasificados como un verdadero EDOF, se pide que puedan llegar hasta menos 1.5 dioptrías de adición para tener por lo menos una visión intermedia óptima. Y sin embargo, están clasificados dentro de los lentes EDOF. Y el tercer grupo de estos lentes son los lentes que los llaman efecto EDOF.
efecto EDOF o verdaderos EDOF. Estos lentes podemos tener dos tipos. Este fue el primer lente que apareció, el primer lente EDOF. El lente Symphony es un lente difractivo que utiliza una superficie anterior esférica y una superficie posterior difractiva con un diseño de escalones que crea un patrón difractivo que alarga el único punto focal, cumple con el requisito de buena visión lejana, una adición de un menos 1.5, tiene una extensión del foco, pero como tiene características difractivas y tiene escalones en su diseño, tiene el inconveniente de molestias de halos, glare, deslumbramientos por esta tecnología. Y en este mismo grupo entra clasificado el lente BBT, que este lente tiene una tecnología distinta. La tecnología el laboratorio la ha llamado X-Wave, que ha sido patentada por ellos, y lo que hace es que estira y desplaza la luz, pero sin dividirla, utiliza toda la luz. Y eso gracias a unos cambios en sus características en los 2.2 milímetros centrales que vamos a revisar ahora. Esta es la tecnología X-Wave, el mecanismo de acción por el cual actúa el BBT sería el siguiente, son dos elementos de transición en la parte central, en los 2.2 milímetros de lente. El primer cambio que tiene el lente es una meseta lisa elevada ligeramente una micra, y lo que ocasiona es que este punto focal que normalmente daría un lente monofocal, esta primera característica de meseta lo que hace es elongar ese punto de enfoque, lo estira, sin embargo, queda alguna parte de esa luz que no se llega a aprovechar por detrás de la retina. Entonces, la segunda característica que colocaron en este lente fue un cambio de su curvatura en la parte central para conseguir que ese elongamiento que se había tenido con el primer cambio se desplace hacia adelante. De esta forma, sigue manteniendo el punto de enfoque en la retina, pero desplaza y gana, por decirlo así, espacio hacia adelante para conseguir la adición de 1.5 dioptrías y una excelente visión intermedia. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que sería la tecnología X-Wave, que llamaron así. Esos elementos de transición afectan el frente de onda. La luz de la parte periférica del lente que no está afectada por las zonas de transición viaja más rápido y es la responsable de la visión lejana. Y la luz que pasa por la parte central se demora un poco por estos cambios, tanto de la alteración del frente de onda y el desplazamiento del mismo hacia adelante, eh, ofreciendo un rango focal extendido, continuo y natural. Utiliza toda la luz, que esa es una característica muy importante porque reducir o refractar la luz hace que se disminuya bastante la sensibilidad al contraste, por ejemplo, haciendo de este lente un perfil de alteración visual muy similar a un lente monofocal. Entonces, vamos a revisar algunos resultados clínicos ya en pacientes de la utilización de este lente BBT. Las diapositivas que voy a mostrar más adelante son los resultados de estudios que se han hecho en más de 250 pacientes en estudios multicéntricos en Estados Unidos y también a nivel global, con seguimientos a 6 meses en ambos casos. Se han incluido para estos estudios multicéntricos a pacientes de más de 22 años que tengan cataratas en ambos ojos, que fueron extraídas mediante una cirugía de incisión pequeña de rutina, que el poder calculado del lente se encuentre dentro del rango
de suministro del estudio clínico con poderes entre 18 a 25 dioptrías, buscando como target de objetivo la hemetropía siempre, que hayan tenido un astigmatismo regular preoperatorio menor a una dioptría, que es una de las características pues, que pide el lente Vivity. Esos estudios son con lente Vivity no tórico. Ya sabemos que tenemos también la disponibilidad del modelo tórico. Em, Se excluyeron pacientes que hayan tenido, por ejemplo, historias de patología tanto de segmento anterior o segmento posterior, cualquier inflamación del segmento anterior, posterior o antecedentes de enfermedad que puedan producir una reacción inflamatoria intraocular, patologías corneales clínicamente significativas que puedan afectar negativamente los resultados, cuadros de ojo seco también severos que puedan afectar las mediciones y antecedentes de cirugía intraocular o corneal previa. Estos eran todos ojos vírgenes solamente con catarata, ¿no? Entonces, lo que se vio es que comparativamente la agudeza visual de los pacientes que fueron implantados con lentes Vivity, que lo vemos en la gráfica con las barras azules, em, de lejos fueron muy similares respecto a agudeza visual lejana sin corrección versus un lente monofocal como el Acrisoft IQ. No hubo diferencias, pues ambos lentes tenían una agudeza visual comparable, muy cercana al 20/20, sin diferencias entre ellos. Lo que confirma, pues, la primera característica de un verdadero EDOF, la misma agudeza visual que un monofocal en visión lejana. En visión intermedia esperamos pues la diferencia y efectivamente la agudeza visual intermedia no corregida para un lente Vivity fue mayor a 20/25 y había diferencia ya con el lente monofocal, por supuesto, y de cerca el lente Vivity no tiene pues un alcance como un lente multifocal. Sin embargo, la agudeza visual cercana, no corregida, a una distancia de 40 centímetros, alcanzó más o menos entre un 20/32 y un 20/40. Y sí, pues también una diferencia grande si lo comparamos con un lente monofocal como el IQ. En este cuadro vemos los porcentajes de satisfacción de los pacientes. Eh, Se les consultó respecto a si tuvieron que utilizar anteojos en los últimos 7 días y el 92% dijo que no y el 87% de los pacientes con IQ. Aquí vemos el conjunto de los análisis de todos los lentes implantados, la agudeza visual mejor corregida de lejos, intermedia y cercana. Fue consistente en los distintos tamaños de pupilas. En pupilas de entre 3 y 4 y de más de 4 milímetros, la visión lejana fue muy buena para, para los dos grupos. En visión intermedia, en distintos tamaños de pupila, el lente Vivity muestra la superioridad versus el lente monofocal Acrisoft IQ. Y en visión cercana, obviamente, va bajando su eficiencia. Sin embargo, más o menos hay una diferencia también con el lente monofocal, más o menos entre 0.2 y 0.3 logmar. Esta diapositiva es importante porque cuando uno quiere utilizar lentes para corrección de presbicia, eh, busca tecnología que dé puntos de visión cercana y eso hace muy dependiente a los lentes multifocales, por ejemplo, de los tamaños pupilares. En este caso, este lente EDOF no es dependiente prácticamente del tamaño de la pupila para, por ejemplo, la visión, para ninguna de las distancias realmente, pero para la visión intermedia, que es como el target que uno busca colocando este lente, es independiente del tamaño de la pupila, los resultados son los mismos en pupilas entre 3 y 4 milímetros, o de más de 4.
Los pacientes que, los porcentajes de pacientes que informaron una visión buena o muy buena sin anteojos en condiciones mesópicas fueron estos. En esta gráfica, mientras más alta es la barra, es un mejor resultado, una mayor satisfacción de los pacientes. De lejos, lo mismo la satisfacción fue muy alta con ambos lentes, entre el 92 y 94% con ambos. Prácticamente la misma satisfacción en visión lejana que en visión intermedia a su longitud del brazo en un lente BBT, y ya se marca la diferencia con el lente monofocal. Y un 57% de los pacientes refería una buena o muy buena satisfacción de visión cercana. Aquí también hay una variabilidad porque no todos los pacientes trabajan de cerca a la misma distancia, por ejemplo, no todos tienen la misma demanda, y este lente BBT puede alcanzar una agudeza visual cercana sin corrección entre 20/35 y 20/40. Así que ese tamaño de letra puede ser funcional para muchos casos. Si revisar, yo me puse a revisar más o menos qué equivalencia podría tener un 20/30, un 20/40 en el celular, buscando los tamaños de las letras y comparándolo con las cartillas de visión cercana. Coloqué mi celular a la letra más pequeña, y más o menos esa letra más pequeña en el celular corresponde a un 20/50 de visión cercana. Sabemos que en el celular uno puede jugar con los tamaños de letras, y yo creo que esa visión cercana de 20/40, yo he tenido pacientes que han llegado a 20/30 de visión cercana con lente BBT, eh, es lo que el laboratorio quiere referirse cuando habla de visión funcional, ¿no? Pueden defenderse de lejos perfectamente, intermedio perfectamente, y funcionalmente para cerca, para firmar, para la carta de un restaurante o algunas cosas, pueden defenderse y ganar independencia en ese sentido. Si se trata de un trabajo prolongado, detalles o funciones o profesiones, actividades de mayor detalle, pues esos pacientes deben de saber desde antes de la cirugía que este lente no les va a ofrecer eso, y van a necesitar una corrección de cerca, por supuesto. Esto es lo que vimos más arriba, el perfil de halos que compara un lente monofocal con esta tecnología S-Wave del BBT, prácticamente similar a un multifocal, y, y muy distinta a la tecnología difractiva de otros lentes EDOF, donde sí se ve la dispersión del estenopeico. Entonces, en estos estudios que estamos revisando, también se evaluó las características y la presencia de disfotopsias en estos pacientes. Se aplicaron cuestionarios sobre la calidad de los disturbios visuales. Los cuestionarios fueron distintos para el grupo multicéntrico en Estados Unidos y a nivel global, pero ambos están validados. Este es el cuestionario, el QUVID, que fue validado por el laboratorio, y este es un ejemplo de una de las preguntas que se aplicaron a los pacientes. Se les muestra unas imágenes de fotos como esta, donde se les explica que esta es una imagen sin glare y esta es una imagen con glare, para que ellos refieran si han sentido o no algunos de estos cambios con la cirugía y con el implante de sus lentes. Hay preguntas dirigidas al glare, al deslumbramiento, a los halos, a disfotopsias negativas, a visión borrosa, a visión doble y a visión distorsionada. Entonces, más o menos este es como el ejemplo de lo que se les pregunta a los pacientes en estos cuestionarios, y se busca también una escala de gravedad. Como vemos aquí, si no hay ninguna alteración y si va aumentando el deslumbramiento, por ejemplo, el glare hasta un grado severo. Entonces, el porcentaje de pacientes que en estos estudios no presentó molestias fue muy similar entre el lente BBT y el lente monofocal IQ. No hubo realmente ninguna diferencia respecto a estos disturbios visuales o disfotopsias entre ambos lentes para destellos, para halos o para glare.
fue prácticamente similar. Esta tecnología es wave de elongamiento y acercamiento de la luz, no indujo, por lo menos en estos estudios iniciales, mayores molestias de disfotopsias. Eh, las molestias, ya buscando a los pacientes que sí tuvieron las molestias, a los 6 meses se veía lo siguiente: en destellos a los Ziegler, la gran mayoría eh, decía que tenía un poco de molestias. En los grados de afectación sentían un poco de molestias de destellos y de halos. El porcentaje de pacientes que refería tener bastante o mucha molestia con estos lentes era alrededor del 1 o 2% en el mayor de los casos, como en este. Em, los perfiles de distribución, tanto en el estudio de Estados Unidos como en el estudio global, fueron muy similares, fueron obviamente en centros muy distintos, pero bajo las mismas condiciones, criterios de inclusión y exclusión. Eh, Son dos grupos grandes distintos, pero los resultados fueron muy comparables. En ninguno de los dos estudios hubo molestias con disturbios significativos. Entre el 74 y el 78% de los pacientes eh, referían no presentar molestias. Entonces, en el porcentaje de pacientes que no tuvieron molestias, sí hubo una diferencia pequeña en las molestias de visión borrosa. Un número significativamente mayor de pacientes con VVT referían que no tuvieron visión borrosa versus los pacientes con lente monofocal. Por alguna razón, tenían una mejor calidad de visión respecto a visión borrosa los pacientes que tenían el implante de VVT. En las otras subdivisiones de disfotopsias, los pacientes eran prácticamente similares en ambos grupos respecto a su sintomatología. Esta es una gráfica que recoge esta misma que hemos visto antes, donde se ve las diferencias entre el monofocal IQ y el de visión extendida VVT. Y aquí algo similar con el lente Technis monofocal y el Symphony de visión extendida con características difractivas. Y en esta gráfica sí vemos que puede haber una mayor diferencia respecto a las molestias de destellos a los Ziegler con este lente de visión extendida. Sin embargo, estas dos gráficas pues no son comparables porque corresponden a estudios distintos, no fueron incluidos en los mismos grupos. Esta es la curva de desenfoque que presenta el lente BBT. La curva del BBT es la celeste. Es una curva elongada eh, y la del IQ sería la gris. Es una curva que cae más prematuramente, da una muy buena visión lejana en ambos casos y el lente monofocal podría tener una curva de desenfoque alrededor del neutro, casi hasta el 0,5 más o menos, y el BBT se elonga esa curva de desenfoque superando a la caída del lente monofocal hasta una distancia intermedia de 66 centímetros, muy buena, alrededor de un 20-25 más o menos, incluso hasta un -2 a 50 centímetros con un 20-32 aproximadamente. En estos estudios globales y de Estados Unidos,
la curva de desenfoque fue muy similar. Aquí tenemos la primera gráfica del estudio, los resultados del estudio global y los de Estados Unidos, lo que vimos en la gráfica anterior, prácticamente muy similar. No hubo mayores diferencias, haciendo muy predecibles los resultados de lente y confirmando la buena visión intermedia otorgada por esta tecnología. Aquí quisieron mostrar la velocidad de lectura fluida a través de diferentes tamaños de fuente de letras a una distancia de 66 centímetros. Entonces, era esperable que si el lente EDOF BBT nos da una excelente visión intermedia, eh, tengan los pacientes con este lente una muy buena velocidad fluida de lectura, ¿no? Comparada con un lente monofocal. Aquí vemos la mediana de la sensibilidad de contraste binocular a los 6 meses. Esta es una característica pues que preocupa mucho cuando uno trabaja con lentes premium, multifocales y de visión extendida incluso, porque hemos tenido tecnologías que para conseguir visión intermedia o cercana han sacrificado luz y los pacientes alcanzan a tener una buena agudeza visual, pero aún a costa de tener una disminución en la sensibilidad de contraste. En estos grupos de pacientes podemos ver la sensibilidad de contraste sin Singler. El lente monofocal es el gris y el BBT siempre es el celeste. Comparativamente, hay una diferencia entre el lente monofocal y el BBT. Sin embargo, no llega a un punto crítico donde haya una caída clínicamente significativa del contraste que sería, digamos, el límite de la curva roja. Y con Glare, ambos caen un poco, pero tampoco llegan a una afectación clínicamente significativa. Hay estudios recientes donde comparan la sensibilidad al contraste y aquí hay un tema controversial. Es verdad que teóricamente este lente podría reducir la sensibilidad de contraste, pero en la práctica los pacientes realmente no lo manifiestan. Aquí vemos el porcentaje de pacientes que informaron una buena visión o muy buena visión sin anteojos, tanto en luz brillante como en luz tenue. En la primera gráfica, los resultados, mientras más alta la barra, siempre un mejor resultado. Tanto para lejos como para visión intermedia, entre el 94 y el 92% de los pacientes referían muy buena o buena visión, tanto en luz brillante como en luz tenue. En, en visión cercana, obviamente eso cae porque este lente disminuye su agudeza visual hacia visión cercana, pero una gran diferencia en intermedio y en cercano comparado con el lente monofocal. Entonces no hay una reducción de la visión o por lo menos de la percepción de la visión de los pacientes en condiciones mesópicas ni fotópicas, haciendo que este lente no sea tan pupilo dependiente como otras tecnologías de lentes. Entonces, el lente BBT de visión extendida nos da una excelente visión lejana, intermedia y llamemos pues hasta donde podamos decir cercana funcional, un perfil de disturbios visuales muy similares a un lente monofocal asférico y la tecnología que lo caracteriza es la tecnología X-Wave, denominada así por el laboratorio. Vamos a revisar ahora algunos estudios de mini monovisión. Como vimos, este lente, al dar una buena visión intermedia,
y su talón de Aquiles sería la visión cercana, se busca superar un poco eso colocando el ojo dominante a un target de más o menos menos 0,50 para que en ese ojo la visión cercana mejore y de forma binocular el paciente pueda tener una mejor visión cercana sin perder visión lejana. Entonces se diseñó este estudio donde se reclutaron 156 pacientes con catarata bilateral, todos de más de 22 años y siempre con un astigmatismo regular preoperatorio menor a una dioptría. Al final fueron incluidos luego de las exclusiones de los pacientes que consiguieron completar el estudio 151, de los cuales 19 ingresaron al grupo de mínimo novisión. Estos pacientes ingresaron a este grupo porque consiguieron estos dos criterios. Mayor o igual a 0,5 dioptrías de diferencia absoluta en el equivalente esférico entre ambos ojos. Tenía que haber una diferencia en el equivalente esférico conseguido entre ambos ojos mayor o igual a 0,5 dioptrías. Y que el equivalente esférico de menos 0,5 dioptrías o más miópica en al menos uno de los ojos. Los que no cumplieron estos requisitos, que vendrían a ser los que realmente tuvieron mínimo monovisión, fueron incluidos en el subgrupo de no monovisión, que fueron 132. Entonces, lo que se consiguió evaluar es que la mediana del grupo de mínimo novisión, que era neutro en el ojo que estaba para distancia y el ojo miope de menos 0,5, se comparó con el grupo que no tuvieron monovisión, donde tuvieron prácticamente una mediana idéntica a menos 0,12, casi un neutro. Y a distancia eh, eh, lejana, ambos grupos tuvieron muy buena visión binocular. A distancia intermedia, el grupo sin monovisión tenía una pequeña diferencia, y a distancia cercana, que era lo que buscaba evaluar este estudio, consiguió que los pacientes que consiguieron una mini monovisión tuvieran una agudeza visual más cercana al neutro. Y había una diferencia significativa con los que tenían ambos ojos, digamos, enfocados para lejos. Aquí vemos el perfil de halos. Esto fue evaluado con uno de esos cuestionarios que les comentaba. Este fue el cuestionario aplicado a nivel global. El perfil de halos que se reportó subjetivamente gracias a estos cuestionarios, en base a las preguntas a los pacientes, en el grupo de mini monovisión fue comparable con el grupo sin monovisión. Recordemos que estos pacientes tienen el mismo modelo de lente, solo que un VVT lo tienen 0,5 negativo comparativamente con el otro. Esa diferencia de 0,5 negativo en uno de los ojos no significó ningún incremento en disfotopsias, en halos, en severidad de molestias con eso. Y aquí finalmente, para hacer una comparación entre los lentes de visión extendida VVT y los multifocales, tienen indicaciones distintas. Realmente no, como sabemos, no existe un lente ideal, ni tampoco existe un lente para los pacientes. En general hay pacientes a los que hay que buscarle el mejor lente realmente. Hay criterios que el laboratorio recomienda eh, para utilizar alguno de estos lentes. El lente Panoptix, que tiene tecnología difractiva y tiene enfoque a visión lejana, intermedia y muy buena visión cercana, requiere algunas características de esos pacientes y de esos ojos, que deben ser ojos
prístinos, con un alto rendimiento, y pacientes que quieran y que necesiten y busquen una muy buena visión cercana sin corrección. El lente BVT también necesita ojos eh, prístinos, pero no es tan exigente como el lente multifocal, por ejemplo, en el tamaño de pupila, en algunas características de la córnea o de la retina, y aprovecha el 100% de la luz. Este lente puede ser una muy buena alternativa para pacientes que realmente desean una visión funcional cercana. Entonces, ambos lentes, tanto el Panoptix como el BVT, para lejos son similares en agudeza visual, en intermedia lo mismo, y la diferencia está en la visión cercana, donde el Panoptix realmente tiene una gran ventaja sobre el BVT. Sin embargo, el BVT tiene una gran ventaja sobre todos los otros modelos de los modelos de lentes multifocales, porque los perfiles de disturbios visuales son prácticamente nulos por su característica de elongación de la luz sin dispersión, sin refracción de la misma. Este lente entonces permite ampliar considerablemente las opciones para los pacientes. Una mayor cantidad de pacientes puede ser candidato a este modelo de lentes que lentes multifocales. No tiene realmente ninguna diferencia en el momento de la cirugía o del cálculo de lente. No necesitamos tanta tecnología para poder calcularlo ni para poder seleccionarlo. Eh, y los cambios posoperatorios que podemos esperar son muy similares para un paciente de un lente monofocal de rutina. Em, Más o menos algo similar, la corrección de la presbicia en pacientes que no son candidatos para lentes panópticos pueden ser la mayoría buenos candidatos para un lente BVT, y el lente Panoptix para aquellos pacientes que quieren mayor independencia de anteojos, sobre todo que trabajen de visión cercana, que por ejemplo no manejen de noche. Podría ser una de los puntos a evaluar al momento de seleccionar el lente. Es muy importante conversar y conocer al paciente, gastarse unos buenos minutos, tal vez más hablando con el paciente que examinando el mismo ojo o los resultados de los exámenes, para conocer al paciente, sus características, sus hábitos, sus expectativas, y poder escoger el mejor lente para cada caso. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Si tuvieran algún comentario, encantado que pudiéramos conversar. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta básicamente va dirigido al tema de lo que es patología de retina, ¿no? Maculopatías. Sabemos que los lentes, los Panoptic, no son pues, lentes que van dirigidos a este tipo de pacientes, ¿no? Pero, ¿qué tal la experiencia con el lente Vivi? Sí, doctora. En patología de retina va a depender mucho del grado y del tipo de enfermedad que pueda tener el paciente. Normalmente los lentes premium no están indicados en problemas de retina. Ese paciente que ya tiene fotorreceptores o células ganglionares dañadas necesita la mejor y la mayor cantidad de luz que se pueda, sobre todo porque también la evolución de esas enfermedades pues no siempre va a ser predecible. No sabemos en qué momento una degeneración macular puede convertirse a un estadio exudativo. Entonces, normalmente los lentes premium en patologías de retina no. Sin embargo, sí hay reportes de algunos casos de pacientes que, por ejemplo, han sido implantados con lentes BVT, que hayan tenido, por ejemplo, una membrana epirretiniana paracentral, incipiente, estable con los años. En esos casos, pues, han habido reportes de algunos médicos que lo han implantado. En todo caso,
La idea general sería que no, pero podría haber algunas excepciones como esa, por ejemplo, ¿no? Mm, problemas de glaucoma también. Han habido implantes de lentes EDOF y Vivity en pacientes con glaucoma, pero los reportes son en glaucomas incipientes. Y los resultados han sido pues similares a los pacientes que no han tenido esa patología. Obviamente esos pacientes con glaucoma incipiente pueden ser todavía preperimétricos y tener campos visuales bastante sanos, entonces esperaríamos unos resultados como han sido muy similares. Doctor, y en su experiencia que está utilizando en estos lentes, ¿hay algunas quejas no pacientes en caso de visión cercana? Em, yo cuando ofrezco este lente, le explico muy bien al paciente cuáles esperamos que sean las expectativas. Entonces yo le digo al paciente, es más, yo le doy al paciente las alternativas, ¿no? Yo le digo, mire, sus ojos tienen unas características que nos permiten tener estas opciones. Podemos colocar un lente monofocal con el cual va a tener ya no va a tener la catarata y va a tener una muy buena visión lejana y va a tener que usar lentes como siempre para ver de cerca, pero existe ya ahora una tecnología que le da, además de eso, una visión hacia intermedio y cercana, pero no para letras pequeñas. Entonces, cuando uno les explica eso a los pacientes, es muy difícil que después pueda tener quejas. Yo no he tenido quejas de los pacientes que, que me digan que no puedo ver de cerca porque ya eso lo hemos conversado. Entonces es muy importante lo que les decía, esos minutos de conversar con el paciente sobre expectativas y también sobre ellos mismos, sobre sus actividades. No es lo mismo ofrecerle un lente de estos a un paciente hipermétrope o a uno miope, eh, o a uno de 1,80 m o uno de 1,50 m porque la distancia del brazo no va a ser la misma, no es lo mismo si tiene o no tiene astigmatismo. Entonces, cada caso va a ser muy distinto y mientras uno converse muy bien con el paciente, yo no he tenido quejas de eso cuando son cosas que ya hayamos conversado, ¿no? Pero en caso de los exámenes auxiliares que necesita la ecolimetría, la tomografía corneal, ¿algún otro examen específico que dice usted? Y asimismo, la elección del lente intraocular, ¿es lo que te da la econometría o tiene algún target para elegir? Sí, los exámenes que le pido son los mismos que un lente monofocal. A mí me han gustado mucho los lentes EDOF desde que han salido. La verdad es que mi experiencia con lentes EDOF es mucho más grande que con los lentes multifocales. Tengo mucho menos complicaciones, mucho menos quejas de los pacientes. Es mucho más fácil seleccionar esos lentes y seleccionar pacientes para estos lentes. Hay un abanico más grande de candidatos para lentes EDOF que para lentes multifocales. Los exámenes que pido son los mismos. Le pido topografía corneal, le pido un OCT para evaluar y confirmar el bienestar de la mácula, y una aberrometría. El target al que busco siempre es el neutro. Estos lentes, como todos los lentes premium, para que consigamos sus beneficios y podamos obtener pues los objetivos que nos ofrecen, nos exigen una buena cirugía, una rexis muy uniforme, muy central, para que la fimosis de los lentes después de la cápsula, perdón, no la vaya a poder descentrar. Pero más allá de eso, de una cirugía bien manejada, el resultado es magnífico. El target al que yo voy siempre es al neutro. Si el paciente queda en neutro, alcanza una visión cercana, dependiendo también de cada caso, entre 20/40 y 20/30 veces, sí, en la mayoría de los casos.
Si uno se desfasa un poquito del target, puede uno tener alguna reducción en esa expectativa, pero no deja de ser buena porque como ese punto de enfoque está elongado, si ese paciente me quedó por decirlo, en un más 0,25 o hasta en un más 0,50, ese foco que está elongado sigue estando en la retina. Probablemente haya perdido un poco de visión cercana, pero sigo teniendo la misma visión intermedia probablemente. Y una visión lejana también porque está dentro del rango de visión extendida en el punto focal de la retina. Una pregunta, ¿no? En novisión, coloque en el ojo no dominante y el dominante lo dejen con leve miopía. En el ojo, cuando uno quiere hacer monovisión, el ojo dominante debe ir en el target para lejos a neutro. Y en el ojo no dominante con un target de menos 0,5. Eso es lo que llaman mini monovisión. Bueno, yo no sé también eh, qué tan exacto puede ser uno para que esos lentes le queden calculados en ese target, ¿no? O a veces uno calcula neutro y le quedó en menos 0,25, y entonces ahora, ¿qué hago con el segundo ojo? Eso es teórico y eso, pues, es en ojos expertos y con tecnologías probablemente superiores tal vez un femtosegundo o una Rexis puede quedarles perfecta. Pero si lo que uno quiere buscar en monovisión sería eso. Y se complementan muy bien, porque son dos focos elongados, uno para lejos y uno para lejos y más cercano, ¿no? Siempre el no dominante para cerca, con menos 0,50. Una pregunta, doctor Pérez. Sí, Buenas noches. buenas Doctor, noches. un paciente que tenga astigmatismo de 2,50. ¿Hay experiencia suya con DVD? Sí, 2,50 me dijo, doctor, perdón. Es un astigmatismo de la zona, ¿no? Usted se versiona así para sus pacientes, ¿no? Sí, Pues, sí, sí, definitivamente astigmatismos mayores a 0,75 deben ser corregidos. Si yo pongo lentes BBT tóricos cuando el astigmatismo supera el 0,75. Alguna vez lo coloqué en un paciente con 1,25 y tuve algunos inconvenientes de molestias visuales. Así que recordemos que estamos usando una tecnología premium y no va a servir mucho si buscamos una visión extendida para visión cercana cuando le quede un astigmatismo residual, siendo el astigmatismo una aberración de segundo orden mucho más significativa en sintomatología que una aberración más baja. Entonces, definitivamente, si el paciente tiene un astigmatismo corregible, que digamos podría ser mayor a 0,75, debe ir un lente tórico de todas maneras, y hay el BBT con corrección tórica, ¿no? Doctor, ¿en qué casos definitivamente no se debería poner lentes en ojo? Perdón, no le entendí bien, doctor. ¿En qué casos no se debería poner lentes en ojo? Sí, el lente DOF estaría contraindicado en pacientes que puedan tener alteraciones corneales, por ejemplo, córneas irregulares, queratoconos, cicatrices, córneas aberradas, posoperados de queratotomías radiales, eh, pacientes con patología macular, como dijimos al inicio, o cualquier patología de retina que haga que la expectativa de la visión pueda afectarse. En general son más las indicaciones que las contraindicaciones. Es más o menos un lente eh, muy flexible para indicaciones, mucho más que un multifocal, eh, y muy cercano a un monofocal, ¿no? Realmente contraindicaciones, problemas, como dije, de córnea, problemas de pacientes que tengan, por ejemplo, uveitis o
síndrome de pseudoesfoliación también, donde puede uno tener el riesgo de que ese lente pueda desplazarse, o debilidad sonular de alguna otra razón, porque sí necesita el lente estar adecuadamente centrado. Eh, Serían más o menos algunos de los casos en los que yo he evitado colocarlos. Gracias. Hay una pregunta de otra música. ¿Qué fórmula prefiere usar para el cálculo del lente y si la cirugía necesariamente debe ser bilateral? Sí, yo ya hace un tiempo me he acostumbrado a utilizar la fórmula de Panacea. Me gusta mucho y digamos que es la fórmula con la que yo ya conozco cuál es mi expectativa y la personalización de mis cálculos, ¿no? Siempre busco la emetropía, en algunos casos la mini monovisión, sobre todo cuando los pacientes ya la tenían desde antes. Hay pacientes que en un ojo pueden haber sido más miopes que en otros, entonces en esos casos tengo mucho más confianza de poder ofrecerles un poquito de monovisión para que no pierdan la visión cercana que seguramente han tenido con ese ojo antes. Y realmente el consejo sería que usen la fórmula que mejor conozcan y con la que más eh, tengan experiencia. No necesitan buscar pues nada distinto en el cálculo de estos lentes, simplemente buscar la metropía con la constante que recomienda el laboratorio y la personalización dependiendo de sus resultados anteriores, ¿no? La plataforma del VBT es la misma que el IQ, y por ahora, aunque ya el laboratorio está por hacernos llegar el VBT en la plataforma Clarion también, así que con eso no habría ninguna diferencia para el cálculo que con un lente monofocal. Doctor, cuando hay diferencias significativas del astigmatismo, tanto de las lentes, los cánones, de fotografías, etcétera, ¿cuál prefiere colocar en la fórmula? Cuando hay diferencias, perdón, del astigmatismo, Digo, sí, por ejemplo, la fotografía puede ser un número, en la fotografía es otro número, y en otro examen otro número, otro astigmatismo, ¿cuál de los tres prefiere colocar? O cuál de ah, los tres es 0,75, el otro es menos 1,5, el otro es menos 50, ¿cuál de los tres colocaría? O prefiere ok, utilizar. ok. Cuando tengo dudas, por ejemplo, entonces de la queratometría media para ingresar en la fórmula, en un equipo me puede dar algún valor y en otro. Más o menos lo que le dije. Definitivamente la corrección del astigmatismo va a ser importante. Yo buscaría no cambiar el eje, no sobrepasar la corrección del astigmatismo, porque cambiarle el eje a un paciente a nivel de neuroadaptación va a ser muy difícil. Entonces, prefiero que le quede astigmatismo de 0,5 a yo pasarme a un astigmatismo de 0,5 contra la regla, por ejemplo. Buscaría no pasarme, y si tengo diferencias en la queratometría media, si es un lente como el Vivity de visión extendida que me da esa elongación por delante de la retina, eh, buscaría que sea un poquito, tener un rango de margen de error alrededor del punto focal en la retina, desde un más 0,50 en adelante, porque tendría desde un más 0,50 hasta un -1 para tener ese margen de error. Entonces, en astigmatismo, no hipercorregirlo. Y si le quedara un astigmatismo de 0,5 a 0,7, el lente Vivite igual va a ir muy bien. Podría, si tuviera dudas, apuntarle al neutro, teniendo un colchón entre el más 0,25 y de ahí en adelante para visión cercana. Solamente corrigiendo el astigmatismo, el paciente va a notar una gran diferencia y una gran mejoría en la sensibilidad al contraste, ¿no? La sensibilidad al contraste que podría estar afectándose con un lente EDOF, no tiene comparación con la sensibilidad al contraste que perdería el paciente si no se le corrige el astigmatismo. Doctor, esta pregunta, ¿a partir de qué edad se puede recomendar este tipo de implantes de lentes? A
partir de qué edad? Yo te escuché ahí tu charla que decía a partir de los 24 años. La, la edad en la que colocaron los lentes en los estudios que hemos revisado fue desde los 22 años, ¿no? Pero, o sea, yo realmente no opero pacientes con, de catarata, de facomulsificación, por debajo de los 50, 52 años. Normalmente, el riesgo de desprendimiento de retina en una cirugía en un paciente muy joven es más alto, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, espero operar a los pacientes después de los 52 años normalmente. En general, para cualquier lente, sí. Muchas gracias, doctor Reinaldo Sol. Estamos desde el Comité Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología del Centro, el agradecimiento por su participación, asimismo el auspicio de ASCO por tener esta charla. Muchísimas gracias también a todos los invitados y muy buenas noches. Muchas gracias a todos, doctor. Gracias por su asistencia. Un abrazo fuerte.